Muy bien, estimados estudiantes, continuamos con la clase del día de hoy. A ver, vamos a empezar, vamos a continuar con la clase que es el tema de los verbos, ¿cierto? Y hemos hablado sobre los pronombres, ahora vamos a hablar sobre los verbos. ¿Verbos por qué? Porque recordemos que los pronombres van acompañados siempre de un verbo. Verbo es aquel que realiza la acción dentro de una oración, ¿cierto? Muy bien. Empecemos con la definición. Los verbos son palabras que expresan. ¿Qué cosa expresan? Acciones y estados. Dos cosas. Uno, acciones que hacen o pueden hacer las personas, animales o cosas. En otras palabras, el sustantivo. Por ejemplo, hablar, escuchar, llover, ladrar, maullar, etc. Y estados que pueden presentar las personas, animales o cosas. Y lo mismo. Estados que pueden presentar el sustantivo. ¿Por qué? Porque recordemos que el sustantivo es aquella palabra que nombra animales, personas, objetos o cosas. Muy bien, por ejemplo, en los estados podemos usar los verbos ser y estar. Luego, conocemos que los verbos ser y estar expresan estados. Por ejemplo, ¿no? Cuando yo digo ser bombero, estar cansado, soy feliz, está triste, el coche era amarillo y estaba roto. Entonces esos son los verbos ser y estar, sus diversas conjugaciones. Luego tenemos que el resto de los verbos expresan acciones. ¿Qué quiere decir ello? Que acaban de expresar estados de ánimo, actividad de alguna persona, o de algún sustantivo, ¿no? Más que todo cuando hacemos referencia al nombre. Mientras que estos verbos ya acaban de expresar acciones que ya hace el sustantivo. Por ejemplo, todos leemos. Ella salta o Juanita salta. Llueve, ruge, el león ruge, la paloma vuela y el barco navega. ¿Cierto? Son acciones que va a realizar ya el sustantivo. A eso se le conoce como verbos que realizan acción. Son muy distintos, hay que tener eso en cuenta, ¿sí? Y luego tenemos las diversas conjugaciones. Las más comunes o los más reconocidos son aquellas que terminan en ar, ir. ¿Qué quiere decir? Que dice que para nombrar nosotros un verbo lo debemos hacer con el infinitivo. ¿Qué consiste? ¿En qué consiste el infinitivo? En que debemos nombrar al verbo con la terminación ar, ir. Esos son los infinitivos. Por ejemplo, ¿no? Yo en vez de decir ella camina, podría decir ella caminar, bailar, pensar, estudiar, jugar, nadar, ¿cierto? O cuando decimos la conjugación con beber, comer, leer, tener, ¿cierto? O correr. Y luego con la conjugación ir, vivir, reír, partir, escribir. ¿Cierto? Son diversas conjugaciones que nosotros, aparte que nos ayuda a identificar fácilmente qué es un verbo, ¿cierto? Esa palabra es un verbo. Dice también que debemos de ver según las conjugaciones según las terminaciones anteriores, los verbos se van a poder clasificar en tres conjugaciones. La primera conjugación hace referencia a verbos cuyos infinitivos acaban en ar, por ejemplo, saltar. Y verbos aquellos que terminan en por ejemplo, comer, y en ir, que es ir. Y así, ¿no? Van a tener diversas conjugaciones. Luego también tenemos a la raíz y desinencia. ¿Qué quiere decir eso? Recuerden que en la clase de habilidad verbal hay un tema sobre formación de palabras, en el que identificamos prefijos, sufijos y raíz. Dentro de ello, dentro del verbo también vamos a conocer. ¿Por qué? Porque los verbos están conformados por una raíz y una desinencia. Para obtener la raíz debemos nombrar el infinitivo del verbo y suprimimos la terminación ar, ir. ¿Qué quiere decir eso? Nos va a quedar ahí la desinencia. Por ejemplo, de contaba, el infinitivo es cantar, o sea, el verbo es cantar, mientras que su raíz es canta. Entonces, ¿cuál sería su desinencia? Sería aba, que lo vemos acá. Dice que para obtener la desinencia debemos suprimir la raíz del verbo y lo que nos queda es la desinencia. Lo que hemos hecho en el anterior, ¿cierto? Acá ya vemos cuáles son las desinencias de cada una de las palabras. ¿Sí? Dice, un mismo verbo puede adoptar distintas formas según la circunstancia. ¿Qué quiere decir ello? Que, por ejemplo, cantar, canto, cantando, cantamos, cantará.
¿cierto? Tiene un solo verbo, tiene distintas variaciones. Por ejemplo, las diferentes formas que pueden presentar un verbo se les denomina formas verbales, ¿cierto? Porque la palabra en sí es cantar. De ahí tenemos cantó, cantando, cantamos, cantará, ¿cierto? Diferentes tiempos también se pueden notar. Luego nos dice que las distintas formas verbales de un verbo surge a partir de la unión de la raíz del verbo con las diferentes desinencias. ¿Qué son las desinencias? En otras palabras podemos mencionar que las desinencias son los sufijos. Por ejemplo, el verbo estudiar, su raíz es estudi, pero si le agregamos la desinencia amos, diría estudiamos. Si es aba, estudiaba, y si es o, estudio, o si es ara, estudiará, ¿cierto? Luego, tenemos las formas verbales, pueden ser simples o compuestas, como toda palabra. Sitúan la acción en el tiempo, tienen número e informan sobre la persona que realiza la acción. Por ejemplo, muestran una actitud del hablante ante la acción expresada por el verbo. Esta actitud se refleja en el modo, los modos verbales también. Luego, los tiempos nos dice que puede presentarse una forma verbal en presente, pretérito, que hace referencia al pasado, al futuro y al condicional. Presente cuando hablamos de la actualidad, pretérito pasado, hace tiempo atrás, y futuro lo que predecimos, ¿cierto? A eso se hace referencia, a los tiempos verbales. Por ejemplo, en presente, la palabra debería ser estudio, ¿cierto? Yo estudio, ella estudia. La acción coincide con el momento en el que se está hablando, o sea, en la actualidad. Y pretérito, que se habla en pasado, ella estudiaba, o yo estudié, por ejemplo, yo estudié cosmetología, o yo estudié educación, ¿cierto? La acción va a corresponder a un momento ya pasado. Y en futuro, por ejemplo, no, yo estudiaré. O yo estudiaré psicología de acá a 5 años. O yo estudiaré, o yo trabajaré, o yo comeré, ¿cierto? Se sitúa en un tiempo que aún no ha llegado. Y el condicional hace referencia al estudiará, estudiaría, ¿cierto? Es un si es que sí o no. Tiene que cumplir unas condiciones para llevarse a cabo la acción, ¿cierto? Yo podría decir, ¿no? Con ese tiempo verbal diría, yo estudiaría comunicación siempre y cuando tendría el apoyo, por ejemplo. O yo estudiaría psicología si tuviese dinero o si tuviese plata, ¿cierto? Ahora, las formas verbales pueden presentarse dos tipos de número. Eso ya lo conocemos, como hemos visto en el adjetivo y en los pronombres, tanto singular o plural también, ¿cierto? Por ejemplo, singular, cuando la acción se realiza una sola persona, eso ya lo tenemos claro, y plural cuando tenemos en varias personas. Por ejemplo, en singular leo, yo leo, ella estudia, ella escribe, o él escribe. En plural sería nosotros leemos, ella estudiáis, y ellos escriben, ¿cierto? De mayor cantidad. Entonces, recuerden que tanto el género o el número deben de coincidir con el verbo, ¿no? Si es en singular, se habla en singular, el sustantivo también debe estar en singular el verbo, ¿ya? Luego tenemos persona de los verbos. La persona de los verbos nos va a indicar quién o quiénes realizan la acción, ¿cierto? En primera, segunda y tercera persona. La persona de un verbo puede ser primera, segunda o tercera persona del singular y también del mismo modo del plural. Por ejemplo, la primera, segunda y tercera persona del singular hacen referencia a una sola persona. Eso ya lo sabemos, ¿cierto? ¿Qué quiere decir cuando hablamos de nosotros mismos? Por ejemplo, yo leo, yo escribiré, yo estudié, yo he aprobado. En segunda persona hacemos uso del pronombre tú, pero con tilde. Eso hay que tener en cuenta. Tú lees, tú escribirás, tú estudiaste y tú has aprobado. Y él o ella usamos siempre cuando estamos hablando en tercera persona. Por ejemplo, él lee, él escribirá, él estudió o él ha estudiado. Varía, ¿cierto? Muy bien, eso es de referencia. Cuando nosotros hablamos en plural, usamos el pronombre nosotros o nosotras. Y cuando hablamos también en segunda persona en plural, hablamos de vosotros o vosotras, que hace referencia a ustedes. Y tercera persona del plural es ellos y ellas, ¿cierto? Y acá tenemos a manera de resumen, ¿no? Tanto en singular y en plural, tanto en primera, segunda y tercera persona. ¿Qué pronombres debemos de emplear? No todos se usan para todo el tipo de persona. ¿Y chicos?
Eso hay que tenerlo bastante claro. Pueden tomarle screenshot a este pequeño cuadro y tenerlo como guardadito ahí en el celular o sacarle copia para poder tenerlo como referencia, ¿cierto? Muy bien. Dice, las formas verbales impersonales o no personales son formas que no expresan la persona que realiza la acción. Por ejemplo, las formas verbales no personales son infinitivo, participio o los gerundios. Por ejemplo, ¿no? En el infinitivo, yo estudiar, comer, vivir, estudiado, comido, vivido, estudiando, comiendo o viviendo. ¿Cierto? Tiene ciertas variaciones, pero que dice que son las formas no personales. Y luego tenemos las formas verbales que pueden ser simples o compuestas, como todo, como toda palabra. Simples, ¿por qué? Porque son las formas verbales formadas por una sola palabra. Eso hay que tener siempre en cuenta. Cuando nosotros tenemos dentro del área de comunicación, nos dice, hay formas simples y compuestas, hacemos referencias simples a una sola palabra y compuestas a formada por dos o más palabras. Por ejemplo, no fuimos, pintó, cantaría son una sola palabra, entonces simple. En cambio, cuando yo digo he jugado, había dormido o habré probado, son dos conjugaciones, dos palabras. Ahí ya es compuesta. Y luego tenemos el modos verbales. Por ejemplo, el modo es el modo verbal va a indicar la actitud del hablante. ¿Cierto? Si está indicando, por ejemplo, la acción que va a expresar, que va a ser expresada por el verbo. Son tres: indicativo, subjuntivo e imperativo. ¿A qué hace referencia el modo indicativo? Es aquella que va a expresar acciones que se presentan como reales, que basados en realidad. Por ejemplo, los niños aprendieron mucho, el avión volaba muy bajo. Y cuando hablamos de modo subjuntivo, son aquellos que expresan deseos u órdenes negativas. Por ejemplo, cuando decimos ojalá acaben las guerras, no faltes el respeto. Ya a eso hace referencia las expresiones que nosotros hacemos a modo de reclamo, podría decirse, ¿no? Y el modo imperativo son aquellos que expresan órdenes afirmativas para que se realicen, ¿cierto? Vayan en silencio, o cuando yo como docente digo, ¿no? En un salón, estudia, silencio, ¿cierto? Entonces a eso hace referencia. Muy bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya quedado bastante claro este tema, también bastante importante, bastante interesante, muy fácil de comprender. Recuerden que todos los temas son complementarios y cualquier duda que tengan me pueden escribir en el WhatsApp y yo les podré apoyar. Sí, que tengan unos bonitos fines de semana o bueno, durante la semana, dependiendo de qué tiempo me estés viendo. Cuídense mucho.